Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de Colombia, América y Europa, a esta historia de la vorágine, su concepción, el manejo histórico, documental y literario de una obra de las más importantes novelas que se han escrito, no solamente en la literatura colombiana, sino desde luego americana, que si bien no ha sido difundida como debe ser, por lo menos a las nuevas generaciones les vamos a dejar una incógnita para que se adentren en ella y veamos cómo la literatura y la historia, la misma genealogía dentro de la concepción literaria de José Eustacio Rivera, es un hilo conductor en el tratamiento de la historia comparada. Entonces, en el capítulo anterior veíamos cómo ese concepto literario filosófico está muy centrado en el manejo de su incursión en la selva por parte de Arturo Cova. Y al mismo tiempo, para seguir con la misma, con el mismo libreto, entre comillas, también en esta narrativa adquiere protagonismo el relato de Clemente Silva, uno de los personajes más importantes de la obra. A través de él se expone de forma directa el sistema de explotación del caucho en el Putumayo y el Caquetá. Silva describe cómo los trabajadores reciben mercancías, herramientas y alimentos a precios inflados, mientras el caucho que produce es pagado a precios ínfimos, generando deudas eternas. Valga la redundancia, mejor dicho, valga el comparativo, como la deuda externa nuestra, que es impagable y ahí siguen, ¿sí? A través de esos capitales golondrinas del Banco Mundial, del Banco Interamericano y toda esa vaina, que lo único que hacen es endeudar al país, ponerle unos intereses inalcanzables, ¿sí? Mientras se lucran los grandes capitales para direccionar aconteceres políticos, mediáticos, ¿sí? De la ultraderecha capitalista. Veíamos cómo estos enseres y estas herramientas que le daban a los trabajadores, se las cobraban 8 o 10 veces más caras y se las canjeaban por alimentación que ellos mismos traían. Entonces trabajaban gratis, ¿sí? Eran desde luego deudas eternas. Mientras que el caucho que produce es pagado a precios ínfimos, como lo decíamos, ellos, desde luego, ese caucho va a parar a las grandes bolsas de Nueva York, Londres y París, y al mismo tiempo van generando deudas eternas, o sea que se trata literalmente de una esclavitud por endeudamiento, sostenida con castigos, torturas y asesinatos. Uno de los grandes méritos de la vorágine es la caza
Arana y la realidad fáctica. Es una denuncia que no solamente es literaria, sino también histórica. La novela se inspira en hechos reales relacionados con la Casa Arana, empresa peruana que controla vastas zonas caucheras del Putumayo y convierte la explotación del caucho en un régimen de terror. La compañía, luego asociada con capital británico bajo el nombre de Peruvian Amazon Company, se enriquece mediante la tortura, el asesinato y el sometimiento de miles de indígenas y trabajadores. Para que pudiera operar en nuestro país se necesitaban desde luego socios colombianos que la historia no ha denunciado y que la historia no ha estudiado, pero que están ahí. No es sino revisar las actas de constitución de estas sociedades y nos encontramos con unos personajes que yo les cité anteriormente en nuestro capítulo anterior sobre la vorágine, como es el caso de los expresidentes Carlos y Jorge Holguín Mayarino, Rafael Reyes, Antonio José Restrepo, Marco Fidel Suárez como ministro de Relaciones Exteriores. En una de esas épocas aciagas de finales del siglo XIX. Y es así como Rivera conoce los informes, artículos y testimonios sobre estas atrocidades. Una de las cartas que escribe Rivera posteriormente a la publicación de 1924 que reposa en el archivo de un caballero huilense a quien yo conozco, que se llama Jaime Perdomo. Hace un reclamo y es por qué cuando él hace la denuncia de estas atrocidades ante la Cámara de Representantes, en el folio, en los folios que él sustenta ante esas acusaciones, se desaparecen nombres de políticos, representantes y senadores de la época que estaban asociados mediante una cuenta secreta, entre comillas, manejada en el Banco de Bogotá bajo el nombre de una empresa de economía mixta de la misma época colombo-peruana. Y se desapareció eso. Pero lo que sí quedó fue el testimonio que guarda en su archivo personal el amigo Jaime Perdomo. Entonces, Rivera, José Eustacio, conoce informes, artículos y testimonios sobre estas atrocidades. Y ojo que entre sus fuentes están, por ejemplo, los testimonios de Rafael Uribe Uribe, de Benjamín Saldaña Roca, de Demetrio Salamanca, de Vicente Olarte Camacho. El libro azul del Putumayo también lo relata, lo relaciona. El libro rojo del Putumayo, así como el famoso informe de Roger Cashman de 1912. Cashman documenta azotes, mutilaciones, asesinatos y un sistema de violencia cotidiana
que convierte la extracción del caucho en una de las mayores tragedias de la Amazonía. ¿Qué pasó con esa documentación y con esas denuncias que fueron a parar a los Estados Unidos, entre otras razones? Y que el señor Wilson, posterior presidente, hacia 1913-14, en los Estados Unidos, hace caso omiso ante esa denuncia. Y también hay información de que esos papeles inicialmente llegaron a manos de Roosevelt, el famoso socio, entre comillas, nuestra, de I Took Panama. Por eso digo que la historia tiene unos hilos que, si bien es cierto, a veces son insondables, también son unos hilos conductores y del manejo de esas transnacionales del crimen organizado. Entonces, esas citas y referencias que recoge el texto muestran cómo los indígenas son obligados a trabajar bajo una permanente amenaza. Si no cumplen las cuotas de caucho, son golpeados, mutilados o asesinados. Rivera mismo denuncia haber tenido conocimientos de fotografías donde los capataces regresan con orejas, senos y testículos arrancados a sus víctimas. La depravación humana más espantosa. Eso se vivió a comienzos y mediados de los años 10 y 20 del siglo pasado y finales del siglo XIX, con la Casa Arana y sus socios colombianos. Entonces, por esta razón, la vorágine no puede leerse únicamente como ficción. Es historia, es un testimonio elaborado artísticamente sobre un crimen histórico, un crimen fáctico, un crimen demostrado. Que lo diga también, entre otras cosas, que lo diga también el general Rafael Reyes Prieto, quien exploró el río Putumayo y el Amazonas en las décadas de 1870 y 1880, abriendo rutas comerciales y estableciendo la empresa Reyes Hermanos. Pulpo financiero, que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos de Colombia. Una empresa que se dedica a la extracción y exportación de caucho, aprovechando la creciente demanda mundial actividad que a menudo depende de la mano de obra indígena forzada. Digamos que aunque Reyes no fue responsable directamente de los abusos perpetrados años después por la Peruvian Amazon Company, sus actividades pioneras facilitaron la penetración comercial en la región. Reyes fue connivente con esas políticas porque jamás denunció la violencia, el terror y la cultura de muerte de sus socios Arana. Mejor dicho, en otras palabras,
pudo más la codicia que la justicia. Ahora bien, la novela, en su contexto, puede entenderse desde la idea de una cultura del terror, tal como la desarrolla, por ejemplo, Michael Tushin. En estos espacios de muerte, la violencia no solo destruye cuerpos, sino también subjetividades. El terror se sostiene mediante el rumor, el mito, el silencio, la fantasía. El verdugo necesita a la víctima para confirmar su poder. La víctima, sometida durante largo tiempo, termina atrapada en una misma economía del miedo, del terror. Es así como, por ejemplo, la selva, entonces, no es solo geografía, es también un escenario simbólico donde la brutalidad humana, la perversión, se expande hasta volverse casi, hasta volverse un orden social. Y los actores de ese conflicto, de ese teatro de acción, son mudos ante las canonjías y la codicia de sus patrones. Es así como la vorágine, en la vorágine mejor, la naturaleza parece responder a esa violencia. Clemente Silva explica que los árboles, si estuvieran en un parque o en una llanura, serían amistosos, pero en la selva, donde son heridos y sangrados, se tornan agresivos, hipnotizantes, oscuros. Esta idea sugiere una ética ecológica temprana. La selva no castiga arbitrariamente, sino que reacciona ante el abuso. La explotación del caucho convierte el territorio en un espacio maldito, porque en él se ha instalado una relación violenta entre el hombre y la naturaleza, de dominio. La naturaleza está herida de muerte. Y hay un dicho muy popular que dice que no está muerto quien pelea. La naturaleza defiende su espacio natural. Es por eso que nosotros vamos a la tercera parte de la novela, que profundiza los temas del compromiso. ¿Cuáles son? La culpa, la venganza, la imposibilidad de redención. Arturo Cova promete entonces unirse a la causa de Clemente Silva y ayudar a los caucheros. Pero su compromiso termina siendo ambiguo. Sucumbe. Porque más que un líder político, Cova sigue siendo un personaje dominado por su teatralidad, su narcisismo y su deseo de grandeza. Parecido a cierto candidato que tenemos por ahí, Narciso. ¿Sabe a quién me refiero, no?
La novela sugiere así que incluso la sensibilidad del poeta es así como el mismo poeta puede resultar insuficiente frente a una realidad tan devastadora. Y también vemos cómo en esta parte aparecen figuras importantísimas dentro de la narrativa, como Zoraida Airán, mujer independiente, astuta y ambigua, y Ramiro Esteves, antiguo conocido de Cova, quien aporta nuevas historias de violencia y horror. Finalmente, Arturo encuentra a Griselda y luego a Barrera. En el enfrentamiento final, Barrera es herido, cae al río y su cuerpo es devorado por las pirañas. Alicia, por su parte, aparece exhausta y con síntomas de aborto. La búsqueda termina, pero no produce una verdadera reparación. El cierre de la novela es uno de los más célebres de la literatura latinoamericana. Después de que Cova, Alicia y sus compañeros continúan su camino, un cable informa que Clemente Silva los ha buscado en vano durante meses. Los devoró la selva. Esta frase resume el destino trágico de los personajes y al mismo tiempo la lógica general de la obra. Sin embargo, más que afirmar que la naturaleza destruye ciegamente, el final sugiere que la verdadera vorágine es la violencia creada por los hombres proyectada sobre el territorio. Ahora vamos a recordar el pasado. La historia de los crímenes de la vorágine, más allá de la ficción, la memoria indígena ha reservado el recuerdo de los horrores cometidos durante el auge cauchero. Diversos pueblos amazónicos, especialmente los huitotos y otros grupos del Putumayo y Caquetá, han narrado a través de los años este período como un tiempo de exterminio, esclavitud y dolor. Según esa memoria, durante décadas, el recuerdo fue guardado simbólicamente, como se dice, en un canasto, con el fin de poder sobrevivir y reconstruir la vida comunitaria. Es así como mucho tiempo después se decide destapar el canasto para recuperar la memoria. La llamada Semana por la Memoria reunió a delegaciones indígenas de Colombia, Perú y Brasil, descendientes de los sobrevivientes del etnocidio. Ahí encontramos descendientes de los huitotos, de los boras, ocaínas, andoques, muinanes, mirañas y otros pueblos que compartieron esos testimonios, cruzaron cables, compartieron historias de generaciones anteriores, reflexiones y rituales para recordar colectivamente lo ocurrido. Este proceso no busca únicamente llorar el pasado, sino sanar, dignificar y fortalecer el presente. Recordar se vuelve un acto
político y espiritual. Y aquí nos encontramos con otra cosa. Es el olvido histórico. ¿Cómo pretenden taparlo los que han escrito o los que escribieron las primeras historias sobre el etnocidio cometido en estas selvas del Putumayo? Y nos encontramos que gran parte de esa narrativa no ha salido a la luz. Y vemos también cómo antes de la llegada de los blancos, la región amazónica estaba habitada por numerosos pueblos indígenas, con formas propias de organización espiritual y relación con el territorio. La colonización aceleró radicalmente ese mundo. Primero llegaron las misiones, luego fue la quina, después el caucho y más tarde la madera, el oro, la coca y otros ciclos extractivos. Por eso, muchas comunidades hablan hoy de nuevas caucherías para referirse a proyectos contemporáneos que amenazan nuevamente la tierra y la vida indígena. O sea que la expansión de la industria del caucho y el exterminio indígena responde a una demanda internacional creciente impulsada por la vulcanización y el desarrollo industrial en Europa y Estados Unidos. El caucho, desde luego, es y era necesario para las botas, las ropas, la ropa impermeable, cables neumáticos, equipamiento militar. Esta demanda generó una carrera extractiva que convirtió regiones enteras de la Amazonía en zonas de esclavitud. Las narraciones indígenas explican que la llegada de los blancos estuvo marcada por las mercancías. ¿Cuáles? Hachas, agujas, anzuelos, perfumes, sombreros, armas, ropa. Pero esos objetos, lejos de representar progreso, fueron vistos como embrujos o trampas, como un jaguar voraz que iba devorando a la gente. Detrás de las mercancías venían los caucheros y con ellos llegaba la muerte. Entre 1880 a 1914, la cauchería acabó con decenas de miles de vidas indígenas en el Putumayo. Los escándalos del Putumayo estallaron internacionalmente cuando en 1909 se publicaron denuncias sobre los crímenes de la Casa Arana. Es así como la investigación de Roger Castven en 1910 y su informe de 1912 fueron decisivos para visibilizar el horror. Sin embargo, la resistencia indígena ya existía antes de esas denuncias. Diversos pueblos se negaron a seguir recolectando caucho, huyeron hacia lo profundo de la selva o se alzaron contra los patrones. Algunos líderes como Catenere y Yarocamena, Cateneme y Yarocamena, ¿sí?, organizaron rebeliones armadas
aunque muchas terminaron con la muerte de los insurgentes, como suele suceder. Hasta aquí este otro capítulo de Historia Rebelde. No se pierdan el colofón de nuestro siguiente capítulo y hasta dónde vamos a llegar con esta historia maravillosa que conmueve las entrañas, la literatura y la historia dentro de nuestro programa Historia Rebelde. Nos vemos en el próximo capítulo. Buen día, buena tarde, buena noche en Colombia, América y Europa.